quedado pendiente la pregunta para Pablo Chacón. ¿Cómo se recupera el consumo? Y el consumo se recupera con salario, es decir, con movimiento económico. Pero la nación no tiene plata, no se puede imprimir hoy. Es lo que está haciendo falta. No, bueno, pero la nación dentro de esta pandemia ha motorizado y ha solucionado muchísimas paritarias. Es lo que te decía antes. Quizás no es lo que nosotros pedíamos, pero era lo que la realidad permitía. Y bueno, en algunas otras empresas de mayor poder adquisitivo hemos sacado un bono que se va a estar cobrando en diciembre, el adicional por personal durante la pandemia esencial. Es decir, nosotros tuvimos abierto el sindicato desde que arrancó la pandemia porque teníamos trabajadores trabajando, es decir, todos los supermercados, hipermercados estuvieron trabajando permanentemente y bueno, estuvimos todo el tiempo peleando un bono y también acompañando a los empresarios que veían que por ahí no se podía abrir, que tenían necesidades, el ATP, que esto, que el otro. Ayudamos a muchísimas empresas a gestionar porque es la lógica, nosotros somos del sector privado y si no tenemos empresas no tenemos trabajadores, es decir, por ahí marcamos la diferencia de lo que es ser privado con respecto al resto, ¿no? Claro, sí, sin duda, eso es un tema recurrente en la Argentina, el problema de afrontar este tipo de crisis, que vos lo señalaste muy claramente, Facundo. La crisis argentina no devino con la pandemia, ya venía con bastante tiempo, diría que varios años veníamos con serios problemas y cada vez se van agudizando más los problemas. Así es. Pero el año que viene hay elecciones y los dirigentes políticos, y un dirigente sindical es un dirigente político no partidario, pero un tipo que participa de la vida política. Digo, hay que armarlas las listas, de decir, está bien que públicamente se diga todavía no podemos, no tenemos nada cerrado y demás, pero hay un interés y a mí me parece que más allá de los enojos puntuales, hay interés de la gente por votar y por elegir, porque el argentino se compromete con las elecciones, cordobés también. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está la situación del peronismo? La interna entre el albertismo, kirchnerismo y el schiarettismo, o el peronismo de Córdoba. En Buenos Aires ven al peronismo de Córdoba como un partido provincial. Cuando digo Buenos Aires digo la Casa Rosada. Sí, son muchas preguntas en una. Primero creo... Perdón. No hay problema. Primero creo que, lógicamente, los oficialismos, todos, más allá de la extracción partidaria de la que sean, durante esta pandemia han tenido un desgaste importante, porque como ciudadanos, como vecinos, como habitantes de cualquier localidad, al tener que cambiar tanto los hábitos de vida, al no poder juntarte con los seres queridos, con tus familiares, no poder salir a la calle, al no poder ir a visitar a quien querés, al no poder trabajar durante una época o tener que trabajar con horarios restringidos, lógicamente empezás a sumar un hastío, un cansancio, que lógicamente deviene en buscar un culpable. Siempre es así, es la naturaleza humana, porque este coronavirus es invisible y no te podés enojar porque no lo ves, no lo tocas, le tirás trompada y no lo agarras. Entonces creo que esa dirección de enojo fue sobre todo a los oficialismos, sean de la extracción partidaria que sea. Entonces las elecciones llegan en un momento complejo. ¿Por qué? Porque la gente cuando vote seguramente también va a tener un voto bronca, un voto siempre y cuando esto puede no ocurrir si viene una vacuna, como recién mencionábamos. Trump perdió una elección por la falta de respuestas al problema de la pandemia. Porque los oficialismos lógicamente se van a deteriorar en un momento como el que estamos viviendo. Si de repente viene la vacuna en 2 meses y dentro de 4 o 5 meses estamos de vuelta con una normalidad y pudiendo hacer todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, las elecciones van a ser distintas. Después contarte que la relación con el gobierno nacional siempre es muy correcta. Nosotros... Vos hablás desde lo institucional. Desde lo institucional, muy correcta. Nosotros, desde siempre, desde que se conformó el proyecto político que lideró siempre en forma alternada José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti,
primero se primó la institucionalidad, la gobernabilidad hacia el gobierno nacional. Y después, lógicamente, sin perder de vista al cordobés. Nuestra prioridad son las necesidades de nuestra propia Córdoba. Por ello es que desde Buenos Aires muchas veces tildaron al peronismo cordobés como un partido provincial, como el movimiento provincial neuquino, con partidos que tienen, porque la idiosincrasia y la ideología del cordobés y del peronista cordobés es absolutamente distinta al peronista del conurbano bonaerense. Y el cordobés también es distinto, ni mejor ni peor, a habitantes o a ciudadanos de otras provincias. En esa dialéctica, en ese entender que somos diferentes, lógicamente hemos tenido momentos más cercanos y momentos más alejados con el gobierno nacional. Hoy estamos transitando un momento en donde hemos tratado de apoyar y acompañar en todas las decisiones sanitarias. Cada DNU del presidente fue respetado por nuestro gobernador y por nuestro comité operativo de emergencias y nuestro gabinete científico sanitario, y lo hemos bajado hacia los municipios y comunas. Hemos logrado un bloque de municipios y comunas. Las 427 han tomado las mismas determinaciones. Imagínate, Eduardo, que dentro de esas 427 hay de todas las extracciones partidarias, y hay algunas más volcadas hacia la izquierda, otras hacia la derecha, hacia el centro. Hay vecinalismo, hay PRO, hay radicalismo, hay peronismo de distintas extracciones. Pero con Buenos Aires da la impresión de que hoy con Alberto la situación está como más tranquila, digamos, ¿no? Con el albertismo. La verdad es que venimos, lo puedo decir, trabajamos todos los días con el gobierno nacional, porque estamos tratando de poner a Córdoba en un lugar importante y lógicamente de que los recursos del gobierno nacional lleguen hacia nuestra provincia. Y hemos tenido una muy buena relación, sobre todo en estos últimos meses, en donde la pandemia quizás ocupó casi la totalidad de la agenda pública, si no es la totalidad. Claro. Y la verdad que hemos trabajado muy bien. El ministro Ginés ha estado siempre a disposición, nos han mandado aportes del Tesoro Nacional para tener posibilidades de llevar adelante algunas acciones. Hemos tenido la construcción de hospitales modulares en la provincia para ayudar también, nos han mandado insumos, hemos tenido una relación muy correcta. No significa que haya una decisión absolutamente tomada con respecto al futuro político, porque como ustedes bien saben, el peronismo cordobés tiene su propia identidad, tiene su propia autonomía, es un frente en donde participa el socialismo, participan muchos vecinalismos, participan otras extracciones políticas, e incluso algún que otro dirigente radical también. Entonces, lógicamente vamos a ir analizando la partida y el mazo a medida que vaya sucediendo. De todas maneras, y esta pregunta va a ser a los dos, pero voy a empezar por Pablo. Esta vez, digamos, hay una mirada sobre la conformación de las listas. El peronismo de Córdoba tiene un problema que se llama Macri. Macri en Córdoba sigue teniendo una extraordinaria capacidad de captación de votos, de que sus ideas, sea Macri o quien fuera, hablemos del PRO en todo caso, pero con Macri a la cabeza, que si bien en otros lados está discutido, aquí en Córdoba la gente compra el discurso de Macri, se ve reflejado en distintas actividades. ¿Es posible hacer una lista de unidad en el peronismo? Sí, siempre es posible. Aparte no hay nadie peleado, en definitiva. Por ahí son ideas por ahí similares que terminan coincidiendo, así que no es difícil. ¿Vos pensás que sos optimista en cuanto a la conformación de una lista? Sí, siempre ha sido así. Digo, ha habido diferentes momentos en la política en Córdoba donde ha habido posiciones encontradas. Bueno, pero en las últimas elecciones Schiaretti fue con lista propia, digamos. Ah, sí, pero en definitiva él fue con lista propia y la Nación armó otra, es decir, el Frente de Todos armó otra lista. Pero en definitiva, el que ganó es Fernández, y lógicamente después el peronismo de Córdoba estuvo, bien lo explicaba el ministro del Gobierno,
como quien dice, acompañando la gestión nacional. El peronismo siempre tiene estos andariveles donde circulamos por diferentes lugares, pero terminamos siempre o casi siempre coincidiendo en un punto. ¿Es posible una lista de unidad? Sí, por supuesto que es posible. Yo creo que es una... El cristianismo no está muy convencido. No, hay muchos sectores que no están convencidos. El cristianismo quizás hay que ver también cómo el electorado lo toma en la provincia de Córdoba. Acordate que nosotros, y vos recién lo mencionabas, que Macri tiene una alta imagen, pero muchos de los que nos votan a nosotros antes que a Macri lo votaron a Macri, porque es como que no tiene una división tan tajante desde lo partidario el cordobés. El cordobés tiene una idiosincrasia muy particular, es conservador, al voto lo analiza y lógicamente hay cosas y hay personas o cuestiones que son más afines a captar el voto del cordobés y otras que no. Yo creo que siempre está abierta la posibilidad, como recién se mencionaba, de que el peronismo cordobés y el peronismo nacional confluyan en una lista para diputados y senadores nacionales. En definitiva, es una elección nacional. Lógicamente, se verá cómo al momento de conformar o al momento de tomar esta determinación, bueno, dependerá de distintas situaciones, facetas, aristas y lógicamente también de lo que las encuestas nos demuestren, pero es una elección nacional la del año que viene. Siempre las elecciones nacionales, en donde no hay cargos provinciales, y se polarizan, y se vota por el sí o por el no del gobierno nacional. Y nosotros, como gobierno provincial, y terminamos siendo muchas veces el jamón del medio, porque sí, la gente va a votar el año que viene si está a favor de Alberto o si está en contra de Alberto. Y esa es la incomodidad que ha tenido históricamente desde que se conformó Unión por Córdoba, hoy Hacemos por Córdoba, la incomodidad que ha tenido en las elecciones de medio término, en las elecciones nacionales, en los momentos más fuertes, con nuestros estandartes, con Juan Schiaretti, con José Manuel de la Sota, en las elecciones de medio término siempre también terminábamos siempre, como que siempre. En el medio. Un pálpito, porque ya se nos fue el programa, ya terminó, chicos. Queda un minuto. ¿Quién gana en Río Cuarto el domingo que viene? Digo, le estoy preguntando. Es el Imperio, yo no estoy muy cerca del Imperio. ¿Y vos debés tener más Claro, número? Él tiene que tener. Yo creo que es una elección reñida, pero la va a ganar el vecino de Río Cuarto, va a votar a Juan Manuel Llamosas. Está bien. Ha tenido una gran gestión. En la encuesta una gran gestión. Vi dos encuestas, las dos les dan entre 3 y 3,5 a Llamosa. Eso es un resultado bien apretado, ¿no? Yo tengo un poquito más de puntos. Un poquito más. Sí, sí. Perfecto. Pero me parece que las tuyas están mal. Están mal las mías. No, no son mías, me las dieron gente de Río Cuarto. La verdad que es una elección reñida. No tenemos plata los es una elección reñida en donde también lo que yo dije del voto bronca, el momento y el oficialismo, también hay que tenerlo en cuenta. Pero la gestión del intendente Llamosas, la cantidad de cosas, de obras y de progreso que ha llegado a Río Cuarto en estos últimos años también va a tener mucho que ver. Bueno, gente, llegamos al final. Realmente ha sido muy grata la charla, me encantó tenerlos en el piso. Y bueno, ya se habían encontrado, me dijiste, así es. Como en el 2015, 2016. Sí, estábamos en otro canal. Éramos los dos candidatos de listas distintas. De listas distintas. Pero no polemizaron, no. Y ahora coincidimos. Y ahora coinciden. Bueno, son dos peronistas. Claro. Lo que pasa es que esto es así. Gente, ha sido un placer. Nos reencontramos el próximo domingo. Fuerte abrazo.